Muy buenas noches, sean todos bienvenidos hoy 16 de octubre de 2019 a las 8 de la noche a nuestra segunda videoconferencia del curso Ciencias Básicas para la resolución de problemas relacionados en la seguridad y salud en el trabajo. Como siempre, muchas gracias por sacar tiempo dentro de sus ocupaciones laborales, personales y académicas para asistir a este espacio. Estaré muy pendiente del chat para que ustedes nos vayan haciendo saber las inquietudes que se presentan. Recuerden, aunque solamente en esta ocasión esté presente yo, esta videoconferencia está dirigida a los dos grupos, al que está a cargo la profesora Lisbeth y el que está a cargo mío, Jesús. Entonces, como siempre, recordarles cómo nos comunicaremos para que sea una sesión armónica. Nuestro principal medio de comunicación va a ser el chat. Vamos a tener tanto la cámara como el micrófono apagados. En algún momento, si una persona quiere hacer una pregunta o una contribución y le es más fácil por micrófono, pues activa su micrófono, pero en general los vamos a mantener apagados para que haya una mejor conexión. Y en cuanto al chat, cuando ustedes hacen clic sobre ese icono, se les habilita pues esto donde ustedes pueden escribir sus mensajes, que son los que yo estoy muy pendiente. Y efectivamente, si tienen personas que estén intentando conectarse, en los anuncios de cada aula, ya sea la profesora Lisbeth o mía, el día de ayer, cuando les dimos la bienvenida a una nueva semana, les compartimos el enlace para que si tienen algún compañero que esté tratando de conectarse, sepan cómo hacerlo. Y bien, recordarles entonces que ya estamos como agotando los cartuchos. El 2 de octubre ya tuvimos nuestra primera videoconferencia y chao, tiempo pasado y pisado. Hoy ya agotaríamos la segunda videoconferencia. La próxima semana tendríamos otra videoconferencia que sería como tal para aclarar dudas que prevalezcan sobre el taller 2 y sobre los temas de la unidad 2 para preparar el parcial. Y finalmente tenemos una el miércoles 6 de noviembre para presentar el último taller, el taller 3 de química aplicada, ya cerca de la finalización de nuestro curso. Recordarles también cómo estamos con el plan de trabajo. Ya hay un 30%, digamos, que murió, que es el taller 1, que vale un 20%. Se venció el plazo el lunes pasado. Ya estamos en proceso de calificación. La idea, pues, es que estamos haciendo esto lo más rápido posible para tener sus notas. Recuerden que si, por ejemplo, a ver, tomemos nombres de aquí de los que están acá. Supongamos que Jefferson, Judy y Yamile formaron un grupo. El único que subió el taller, por ejemplo, fue Jefferson. Entonces, ¿qué ocurre? Esa fue la instrucción que nosotros le dimos. Solamente una persona lo sube. ¿Qué va a pasar en este momento con Yamile y con Judy? Que les va a parecer faltante. Entonces, ustedes se alarman cuando eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a la única persona que le quedó cargado fue a Jefferson. Pero tan pronto la profesora Lisbeth o yo califiquemos en nuestra aula, nos pasamos las notas y llenamos los espacios en blanco, los vacíos de las otras dos compañeras, en nuestro ejemplo de Judy y Yamile, y entonces ya quedarían las notas de todos. Ya cuando nosotros cerremos notas del taller 1 y digamos, no, ya consideramos que calificamos todo, ya nos cruzamos notas, nosotros publicamos anuncios o les hacemos saber para que ustedes vayan revisando sus notas, y ahí sí nos digan, no, profe, a mí todavía me falta la nota y yo sí lo presenté, o está muy bien. Y el parcial 1 también ya cerró. ¿En qué estamos enfocados esta semana? En
El taller 2 abrió ayer martes y cierra el 28 de octubre. O sea, tenemos 2 semanas, pero pues ustedes saben que cada día que pasa es un día menos de trabajo. Y tenemos la próxima semana una evaluación que se llama Saber TIT, que vale el 10%, dura abierta una semana y es un ejercicio interdisciplinario. ¿Eso qué significa? Que algunas preguntas que salgan en ese cuestionario no necesariamente van a estar ligadas al curso de ciencias básicas. Hay una pregunta de matemáticas o razonamiento cuantitativo, una pregunta de lectura crítica que tiene que ver más como con las habilidades de expresión, una pregunta de comunicación escrita, también un poco más ligada a lo de expresión, una pregunta de competencias ciudadanas, como sociales, como conocimiento del Estado, y una pregunta de inglés. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué me aplican eso aquí en ciencias básicas y con preguntas que no tienen que ver necesariamente con los contenidos de este curso? Lo que pasa es que estamos pensando en prepararlos para el examen Saber TIT que ustedes van a presentar cuando estén finalizando su plan de estudios. Entonces, es bueno que de una vez se vayan acostumbrando al tipo de preguntas, a que son preguntas de selección múltiple con única respuesta, a que aprendan a manejar el tiempo. Entonces, por eso incluimos ese ejercicio y vale un 10%. Bueno, veamos aquí. Bueno, por el momento, saludos. Bien. Y entonces ahora sí vamos a hablar del taller 2 de física aplicada, que les recuerdo, se abrió el día de ayer. Y es un laboratorio. Para los que no han tenido la oportunidad todavía de descargar la guía y leerlo, pues lo que vamos a hacer es como un recorrido. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Ah, Gabriel, no que es que no estaba mirando para ver si estaba bien conectado. Listo, perfecto. Si quiere, Gabriel, por el momento podemos apagar el micrófono, por favor. Sí, ya la apagaron. Listo, listo, Gracias. gracias. Listo. Entonces continuamos. Les decía, entonces tenemos los materiales de ese experimento que ustedes van a realizar son los siguientes. Un carro de juguete. Una cinta métrica, eso suena muy elaborado. 1 metro. Y esencialmente ese 1 metro es para saber que van a medir exactamente una distancia de 1 metro, de 100 centímetros. 16 monedas, preferiblemente que sean de la misma denominación, para asegurar que su masa sea aproximadamente igual. Entonces, la idea es pues, que si cogemos monedas de 200, sean preferiblemente las mismas 16, las 16 monedas todas sean de 200 y antiguas o nuevas. Digamos como para que más o menos los datos queden más organizados. Ahora, ¿qué pasa si las monedas son distintas? Pues como ustedes van a tener una balanza, van pesando, pero no les va a dar la misma proporción, que es lo que nos interesa. ¿Qué más necesitamos? Una balanza. Y aquí quiero ser claro en que balanza significa cualquier elemento que me sirva para pesar, o sea, lo que nosotros llamamos una pesa, una romana, una gramera. ¿Qué pasa? Como van a pesar las monedas y van a seguir el procedimiento, ustedes pueden ir, si no tienen en su casa, si no es fácil conseguirla, pueden ir un rato, un momento a la tienda o a una carnicería y pedir que les presten un momento el instrumento para pesar las monedas y listo. O sea, aquí ya es la recursividad que ustedes tengan como para tener un peso exacto de las monedas. Un vaso plástico de 8 onzas, preferiblemente, pero puede ser más grande, puede ser más pequeño. La idea es que ustedes tanteen que sea un vaso que inclusive pueda resistir las 16 monedas, que no se les vaya a quebrar cuando le metan las 16 monedas. Un cordel, o sea, una cuerdita que no sea elástica de 110 centímetros de longitud y un cronómetro. El celular, el que tenga para cronometrar. Listo, estamos entonces en materiales del experimento. En esta diapositiva de materiales, ¿alguna duda?
Listo. Ok, entonces ya tenemos nuestros materiales, nuestro carrito, nuestras monedas, nuestro metro, nuestra cuerdita, nuestro vaso plástico y nuestro cronómetro. Entonces, primera parte del procedimiento. En una mesa, ustedes simplemente ponen en alguno de los bordes el metro para que les marque exactamente 100 centímetros, es decir, lo que sería un metro. Entonces, aquí tenemos toda esta la superficie de la mesa vista desde arriba. Ponemos aquí en un borde, en una esquina, pegamos, o ustedes ven si lo dejan pegado o simplemente lo miden, pero miden exactico, 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 que les dé 100 centímetros, un metro. Y ahí, donde les da un metro, ponen la línea de partida, que puede ser una señal con una tiza o una cinta. Y esa va a ser su línea de partida para todos los movimientos que vamos a hacer. Entonces, ese es el primer paso. Nuestro metro que mida exactamente 100 centímetros y donde mida 100 centímetros va a ser nuestra línea de partida para todos los ensayos que vamos a hacer. Y ahora vamos a hacer el alistamiento del dispositivo que vamos a poner a moverse. Entonces, tenemos el carrito de juguete, el cordel. Es importante que mida un poco más de un metro, por eso aquí les pedimos 110 centímetros, pensando en que aquí se les vaya 1 o 2 centímetros amarrando el carrito, y acá también que se les vaya 1, 2, 3 centímetros atando el vaso de la mejor manera posible. Entonces, finalmente, ese es el dispositivo. Carro amarrado con el cordel y en el otro extremo un vaso plástico, que aquí pues se sugiere que sea de 8 onzas, pero como les decía, no es que sea una camisa de fuerza. Y entonces ahora que ya sabemos cómo hicimos nuestra pista y cómo hicimos nuestro dispositivo, entonces veamos ya el montaje casi que listo para hacer el experimento. Ubicamos la llanta delantera en la línea de partida. Exactamente la mitad de la llanta delantera. Ahí. O sea, ella es la línea de partida, o sea que es la llanta delantera la que va a recorrer los 100 centímetros y pues va a hacer el movimiento. Y obviamente lo que tenemos que hacer es tener estirado el cordel y aquí está nuestro vasito. Y entonces aquí es donde va a ocurrir la magia. En este vasito vamos a ir poniendo diferente cantidad de monedas. Ya vemos la tabla exactamente qué cantidades. Lo vamos a soltar y vamos a dejar que el carrito se mueva. Recorra sus 100 centímetros y lo que vamos a hacer es contar el tiempo que se demora en hacer ese recorrido de los 100 centímetros. Hasta ahí estamos en la parte práctica. Listo. Ok, entonces ya nos entendimos como en la parte operativa de nuestros movimientos que vamos a hacer. Entonces, bueno, aquí viene una cosa muy importante que ya son las unidades. Entonces, retomo para saber por qué estamos haciendo ese cambio tan brusco. Entonces, ya hicimos el montaje y nosotros vamos a ir poniendo aquí diferente cantidad de monedas. Y si nosotros usamos una gramera para pesar esas monedas, vamos a tener un pequeño problema. Listo, Liliana. Muy buena pregunta. ¿Se ponen todas las monedas a la vez? Entonces, el último experimento va a ser con todas las 16 monedas. Pero antes vamos a hacer experimentos previos
con 4, 8, 12 y finalmente 16 monedas. Pero entonces vuelvo a la cosa que les decía. Ustedes van y miden el peso, la masa de las monedas y puede ser que si la balanza ya está calibrada en kilogramos, les va a dar en kilogramos. Pero si la balanza, la gramera, está en gramos, ustedes van a obtener esa masa en gramos y el problema es que para hacer los cálculos yo la necesito en kilogramos. Entonces aquí viene una necesidad apremiante y es, si yo tengo un dato en gramos, necesito pasarlo a kilogramos. Y entonces aquí vienen un par de preguntitas y es, bueno, si yo tengo 120 gramos y quiero pasarlo a kilogramos, ¿cuánto me daría? Y si tengo 8.5 gramos y quiero pasarlo a kilogramos, ¿cuánto me daría? Recordando que un kilogramo vale 1000 gramos. Entonces estoy abierto a que ustedes nos sugieran cuánto darían esas dos medidas que están en gramos pasadas a kilogramos. Bueno, Jefferson nos dice que 120 gramos son 54.043 kilogramos. ¿Cómo se hizo esa conversión, Jefferson? Recordemos que un kilogramo vale 1000 gramos. Ok, Jefferson, ahora sí. José G. y Jefferson nos dicen, y Sandra, nos dicen que 120 gramos equivalen a 0.12 kilogramos. Muy bien, Sandra, ese era el siguiente comentario que iba a hacer. Nos faltaron las unidades, pero ya Sandra lo puso. Y Emilce nos dice que era 120.000. Entonces, en el caso de Emilce, vemos que lo que hizo fue una multiplicación. En los otros tres casos, en el de José, en el de Jefferson y en el de Sandra, vemos que para que les diera 0.12, hicieron una división. Veamos entonces. Como nosotros tenemos 120 gramos y queremos pasarlos a kilogramos, sabiendo que un kilogramo vale 1000 gramos, lo que hacemos es usar el factor de conversión. 120 gramos por 1 kilogramo sobre 1000 gramos. ¿Por qué así? Porque yo lo que necesito es que los gramos desaparezcan o se cancelan, como les decimos en matemáticas. Y entonces esto sería 120 por 1, que da 120, dividido entre 1000, daría 0.12 kilogramos, porque esas son las unidades que quedaron. Y de manera similar, si yo tengo 8.5 gramos a kilogramos, entonces, como me están diciendo algunos, la respuesta es 0.085 porque es la misma conversión por 1 kilogramo sobre 1000 gramos y entonces finalmente tendríamos que nos dio 8.5 por 1, 8.5. 8.5 dividido entre 1000, 0.085 kilogramos. Ahora, ustedes tienen que tener la noción. Si yo tenía un dato en gramos y lo paso a kilogramos, pues me va a dar más chiquito. El número va a ser más pequeño. Bien, ahora, miren que otra cosa que tenemos que saber es el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo necesitamos que sea en segundos. Y
Entonces, si nos pasamos de 60 segundos, ya tendríamos en minutos, y entonces ahí la cosa como que comienza a complicarse. Entonces, estas son capturas de pantalla de mi celular. Yo tengo el cronómetro, pues, que viene por defecto ahí, el de Google. Pero pues cada quien, si van a usar el celular y tienen un smartphone con cronómetro, pues la idea es que puedan más o menos el funcionamiento es similar. Y si van a usar un reloj de pulso que tengan, pues ustedes ya saben cómo hacer el conteo, pero entonces lo importante es en segundos. El tiempo nos va a quedar en segundos. Entonces, por ejemplo, en esta captura de pantalla de la izquierda, aquí mi celular me muestra 1.83, que se puede interpretar como 1.83 segundos. Es decir, lo que yo medí se demoró 1.83 segundos. Y aquí me muestra 10.53, o sea, corresponde a 10.53 segundos. Entonces, esto es la maravilla cuando se demora menos de un minuto, porque todos son segundos y la parte chiquitica son decimales de los segundos. Pero entonces veamos esto. Aquí ya me está mostrando 1, los dos puntitos, 7:35. Entonces, ¿ustedes a qué tiempo creen que corresponde ese 1, 2 puntitos, 07:35? Ok, Emilce sugiere, me imagino, interpretándola, que esto significa que ya hay minutos. 1 minuto y 7 segundos, nos dice Sandra, sería una buena aproximación. 1 minuto, 7 segundos, 35 milésimas, sí señor. 67 segundos, Mayerly, también tienes razón. Obviamente le quitaste el punto 35, pero está muy bien. Bueno, entonces no estamos teniendo problema con eso. Entonces, veamos, efectivamente, 1, 2.0735 significa que hay 1 minuto y 7.35 segundos. Y qué maravilla, pero hay un lío. Yo no puedo tener unidades combinadas. Yo no puedo reportar mis datos de laboratorio en minutos y segundos. Tendría que reportarla todo en minutos o todo en segundos. Pero como explicamos en la teleclase de la semana pasada, en sistema internacional el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, necesitamos pasar todo a segundos. Y 1 minuto vale 60 segundos. Entonces creo que, para no mentir, veamos quién fue que dijo 67 segundos. Mayerly ya nos lo anticipó. Y es que si 1 minuto vale 60 segundos, este minuto de aquí son 60 segundos. Y le sumo los 7:35 que ya tenía. Entonces, ¿a cuántos segundos equivale? 67.35 segundos. Ahora, ¿Mayerly está mal cuando nos dice que 67 segundos? Yo digo, no, Mayerly no está mal. Mayerly hizo una aproximación. ¿Qué está sacrificando Mayerly cuando dice 67 segundos y no 67.35 segundos? Un poco de precisión en los cálculos que dependieran de este dato. Eso sería lo que está sacrificando. Y entonces, ahora, ya sabiendo que podemos hacer conversiones, entonces vamos a mirar la tabla de datos. Esta es muy similar a la tabla, mentiras, no es muy similar. Es la tabla de datos que ustedes van a llenar en el laboratorio, en el reporte que tienen que hacer en la guía de aprendizaje. ¿Dónde está la guía? En la pestaña Tareas, en Taller 2 de Física Aplicada. Ustedes entran y ahí van a encontrar la guía, que es un archivo de Excel. En ese archivo de Excel están las instrucciones, que son más o menos las que he ido dando hoy. Y ahí mismo ustedes tienen que diligenciar
el reporte de laboratorio, llenar la tabla, hacer la gráfica, responder preguntas. Entonces, nos preguntaban hace un rato, si mi memoria no me falla, Liliana nos decía que si se ponen todas las monedas de una vez. Entonces, aquí está el experimento, se va a hacer con el carrito, primero solamente poniendo 4 monedas en el vaso, se hace el arreglo, se pone el carrito a 1 metro de distancia en el punto de partida y se suelta para mirar cuánto se demora. Luego, 8 monedas. Luego, 12 monedas. Luego, 16 monedas. Entonces, aquí está 0,82. En mi invento fue lo que pesaron las primeras 4 monedas. Y el tiempo que se demoró en hacer eso fue 2.94 segundos. Es decir, cuando yo puse las 4 monedas en el vaso, hice mi montaje experimental del carrito que se moviera, solté el vaso para que moviera el carrito se demoró 2.94 segundos en hacer el movimiento. Ahora, quiero que se fijen en esta columna de X, que es la distancia. Entonces, recopilo. M de masa de las monedas en kilogramos. T, tiempo en segundos que se demora el carrito en recorrer la distancia X. La distancia X para todo el experimento es 1 metro. Esto es una constante del experimento. No estoy cambiando la distancia. Y ahora vienen los cálculos. Vamos a calcular la fuerza aplicada para cada movimiento, para 4, 8, 12, 16 monedas, y la aceleración que se obtiene para cada uno de los movimientos. ¿Cómo vamos a calcular la fuerza? La fuerza en cada movimiento se obtiene multiplicando 9.8, que es el valor de la gravedad, por la masa de las respectivas monedas, en este caso de mis 4 monedas. Entonces les pregunto, aquí la fuerza, si yo multiplico 9.8 por la masa, ¿cuánto me debería dar? Ok, muy bien. Aquí llegaron 5 respuestas de una vez y aquí es muy beneficioso aclararles. Su profesor, o sea, yo soy un loco por usar decimales con punto y en esta presentación están en punto, aunque creo que en una diapositiva van a aparecer en coma. En Excel, normalmente, por defecto, Excel viene los decimales con coma. Ahorita que veamos mi pantalla se van a dar cuenta que yo tengo los decimales con punto, pero la idea es que normalmente sus computadores vienen el decimal con coma. ¿Qué significa la A? Nos dice Liliana. A de aceleración. Entonces ya la vamos a calcular, pero entonces fuerza 9.8 por 0.82, como ustedes acaban de decir, da 8.036. Y la aceleración es el cambio en la velocidad de los cuerpos, es decir, cuando un cuerpo está en reposo, está quietecito, o se mueve con velocidad constante, por ejemplo, un niño en una bicicleta que logre avanzar a 3 metros por segundo durante un buen rato, no tendría aceleración. Pero si vamos, por ejemplo, en un bus en carretera, de repente el bus empieza a ganar velocidad, está acelerando. O
estamos llegando a una curva, o hay un accidente, o hay trancón, entonces el bus empieza a perder velocidad. Entonces, en ese caso estaría acelerando de manera negativa. Entonces, la aceleración es el cambio en la velocidad. Debido a que el carrito fue movido por las monedas, por el peso de las monedas, tiene una aceleración. ¿Cómo se calcula la aceleración? Miren la fórmula. 2 dividido entre el tiempo al cuadrado. Esta fórmula de aceleración ya está cuadrada para este experimento en particular. Es decir, estas fórmulas ya están dadas para nuestro experimento, para verificar que haya una relación entre ellas. Entonces, si yo cojo y divido 2 entre t al cuadrado, sabiendo que en este caso el tiempo es 2.94, quiero que ustedes me cuenten cuánto da. José G ya nos mandó un resultado con 5 decimales. Está muy bien. .68 nos dice Mayerly. Creo que Mayerly, a ver, 2 dividido entre 2.94. A Mayerly le faltó elevar al cuadrado, y en el caso de Milce, presiento que lo que hiciste fue dividir entre el doble de 2.94, y el cuadrado no es eso. Entonces, ven aquí, convertimos este cursor en una pluma. Entonces, sería aceleración es igual a 2 dividido entre 2,94 elevado al cuadrado. Eso significa que ustedes están dividiendo 2 entre 2.2,94 por 2,94. Pero si lo hacen de esta manera, que yo no lo recomiendo, la idea sería acostumbrarse al cuadrado, esto que va a dividir debería estar entre un paréntesis. Entonces, lo que decía Mayerly, creo que la división que hizo fue 2 entre 2,94. Omitió el cuadrado. Y en el caso de Milce, presiento que lo que hizo fue suponer que el cuadrado era duplicar el 2,94, cuando en realidad significa multiplicarlo por 2. Y el resultado que tiene que darnos es 0.23. A ver, intentemos con otra vez. Voy a hacer aquí clic, entonces 0.231. Solamente para mirar que estamos manejando bien lo del cuadrado. Entonces, ok, Sandra. Digamos, para hacerlo fácil, para que yo pueda comprobar fácil. Digamos que el tiempo me dio 4 segundos. ¿Cuánto daría la aceleración para 4 segundos? Aplicando
esta fórmula. Muy bien, José. Me interesa sobre todo que lo hagan las personas que tuvieron errores. Que lo haga Mayerly, que lo haga Emilce. Ok, muy bien, Jefferson, 0.125. José. Chicas, ¿pudieron hacerlo o aún persisten las confusiones? Ok, ese sí es de sí pudimos hacerlo o sí persisten las confusiones. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces, efectivamente, si fueran 4 segundos, si el tiempo fuera 4 segundos, entonces la aceleración sería 2 dividido entre 4 al cuadrado. Eso sería 2 dividido entre 16, porque 4 al cuadrado es 4 por 4, y 2 dividido entre 16 da lo que ya algunos dijeron, 0,125. Y entonces así tendríamos nuestro procedimiento de, listo, ya tengo la masa, ahora sería lo mismo, 8 monedas, calculo cuánto es la masa de las 8 monedas con mi balanza, mido el tiempo que se demora el carro en hacer el recorrido cuando le cuelgo 8 monedas, calculo la fuerza, calculo la aceleración. Luego, para 12 monedas, lo mismo. Luego, para 16 monedas. Y aquí, antes de seguir con la teoría, me voy a salir de acá para que hagamos el ejercicio en Excel. Listo, Mayerly me dice que ya... Listo. Muy bien, entonces estamos en un archivo de Excel, tenemos la misma tabla para 4 monedas. Hipotéticamente sabemos que la masa es 0.82, que el tiempo es 2.94 y estamos diciendo vamos a calcular fuerza y aceleración como lo hicimos a mano, pero ahora usando Excel. Entonces, fuerza igual 9.8 por la masa que le corresponde, que en este caso es la celda B4. Entonces, 9.8 por B4, le doy Enter y me da 8.036, que era lo que nos había dado a nosotros usando el procedimiento manual. Y ahora calculemos la aceleración. Recuerden que la fórmula de la aceleración era igual 2 dividido entre el valor del tiempo, que en este caso es C4, elevado al cuadrado. Entonces, acá viene la cosa de cómo elevar al cuadrado. El cuadrado es un gorrito, como yo le llamo. Cuando uno tiene teclado completo, teclado de computador de escritorio, lo puede sacar con Alt más 94. Y es este gorrito que está apareciendo en las pantallas. Y como yo estoy elevando al cuadrado, entonces después del gorrito pongo un 2. Entonces sería 2 sobre C4 elevado al cuadrado. Y eso me da 0.23 y más decimales, que era lo que nos había dado. Pero bueno, si uno no sabe cómo sacar el gorrito en su teclado, también podría hacerlo de otra manera. Entonces voy a borrar aquí y es igual 2 dividido. Ya hemos dicho que había que elevar el tiempo al cuadrado. Entonces, para hacerlo, paréntesis, tiempo por
como elevar al cuadrado significa multiplicarse por sí mismo por otra vez el tiempo dividido, cierro paréntesis, enter, y miren que me da el mismo resultado. Quisiera entonces saber si estamos claros con cómo calcular la fuerza y la aceleración con Excel. Listo, entonces vamos a poner aquí otro dato. 1.66 y bueno, aquí sí ya voy a empezar a especular. Entonces supongamos que nos hubiera dado 2.5. Entonces, ¿qué pasa? Uno podría volver a meter la fórmula, ¿verdad? Y otra vez decir igual. Ok, para sacar el cuadrado en teclado, les decía que si uno tiene el teclado completo, Alt 94. En otros teclados, que también en los más comprimidos, uno puede oprimir el Alt gráfico, y el gorrito está, por ejemplo, en mi teclado, está en la tecla que queda al lado de la ñ. No sé si de pronto acá, no creo que tengo teclado virtual. Esperen, estoy tratando de mirar si si tengo teclado acá para mostrarles. Ah, no, pero no se no muestra. Entonces, el gorrito, como les decía, Alt 94, o si no, para teclados comprimidos, Alt Grab, y habría que buscar con cuál tecla es que da el gorrito. Ok, entonces les decía, estaba diciéndoles que, ¿qué pasa? Igual, digamos, para que lo tengan guardado si quieren, se los voy a escribir en el chat. Ah, eso, Jefferson, lo que está haciendo Jefferson, que es ya puso el gorrito. Y aquí, bueno, aquí mejor dicho, ustedes me están ayudando mucho, los que están compartiendo truquitos ahí en el chat. Entonces, les decía, bueno, yo puedo repetir la operación, volverla a hacer, pero hay una forma también más fácil de que si yo ya tengo la fórmula y ya tengo aquí todos mis datos, que él mismo me lo calcule. Y es lo siguiente, ustedes se paran aquí, por ejemplo, en la primera fuerza que calcularon, y se van a ir a la esquina derecha, la parte de abajo, y miren que se les va a formar cuando se paran esa esquina, no sé si lo ven en detalle, pero la cruz del cursor, que normalmente es blanca, cuando me paro ahí, se vuelve negra y mucho más chiquita. Si yo arrastro esa fórmula hacia abajo, ella ya hace el cálculo automáticamente. Y entonces ya me calculó que para 8 monedas la fuerza es de 16.268. Obviamente estas me las pone en 00 porque no he puesto datos. Y lo mismo con la aceleración. Entonces me paro en la aceleración, me voy a la esquina derecha de abajo, la crucecita blanca se me convierte en crucecita negra y arrastro hacia abajo. Y ya me calculó también aquí la aceleración. Aquí, como les decía, me está botando resultados locos, pues porque no he puesto un dato más. Entonces, voy a poner un dato más como para que tengamos 3 datos. Entonces, 2.61 y supongamos que 2.12. Entonces, miren que como yo ya había arrastrado las fórmulas, simplemente fue rellenar datos y ya él me calculó la fuerza y la aceleración. ¿Hasta ahí estamos?
Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya hicieron su experimento, súper felices, ya usaron las monedas 4, 8, 12 y 16. Aquí yo solamente para rellenar la tabla me inventé datos para 4, 8 y 12. Entonces, ahora, cuando ustedes lean la guía, se van a encontrar con que nosotros les estamos haciendo algunas preguntas. Yo hoy no les voy a ayudar con todas las preguntas, pero pues ya con lo que he dicho, con lo que les he compartido, ya quedan muchas luces. Pero sí, vamos a hablar de cómo esperaríamos que fueran los resultados. Hipotéticamente, ¿qué esperaríamos? Pues para que ustedes vean cómo les está dando. Entonces voy a volver a la presentación. Entonces regálenme un segundo. Yo creo que es más fácil como compartir toda la pantalla y simplemente ir cambiando de ventana para que no. Entonces, como les decía, este experimento tan curiosito es enfocado en el concepto de fuerzas. Y la teleclase del lunes 7, cuando presentamos la parte de física, además de lo de conversión de unidades, también hicimos una introducción a las leyes de Newton. Aquí, particularmente para este experimento, la que nos va a interesar es la segunda ley de Newton, la ley del movimiento. Digamos que obviamente estas son relevantes porque me dicen cómo se comportan las fuerzas y qué pasa cuando hay dos fuerzas que actúan en sentido contrario, pero esta segunda ley es la que estamos comprobando de alguna manera con nuestro experimento. Entonces, esa ley es la que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces aquí está la fuerza y aquí está la aceleración. Entonces yo les hago una pregunta. Si la aceleración aumenta, ¿qué va a pasar con la fuerza? ¿Ustedes qué creen? ¿Que aumenta o que disminuye? Disminuye, profe. Ok, si la aceleración aumenta, entonces nos dices que la fuerza disminuye. ¿Alguien tiene una posición contraria? José nos dice que la fuerza aumenta. Jefferson también concluye que aumenta. Entonces, pensemos aquí en nuestro carrito, que sin ver los datos y ahorita verificamos los datos. Si yo le cuelgo más monedas, estoy aumentando la fuerza. ¿El carro se va a mover más rápido o más lento? Definitivamente se va a mover más rápido. Entonces, a mayor aceleración, mayor fuerza. Yo esperaría que fueran directamente proporcionales. Eso es lo que estamos esperando. Como lo dice Jefferson con las palabras en el caso del ejercicio. Mayor peso, mayor aceleración. Mayor peso de monedas se traduce en más fuerza, o sea, mayor aceleración. Eso es lo que esperamos que nos den nuestros resultados. Entonces aquí pues viene la explicación. Mejor dicho, no la explicación, lo que ya discutimos y creo que así queda más claro. Fuerza es igual a masa por aceleración, F fuerza, M más y A aceleración. Aquí están las unidades de que la fuerza se mide en newtons. Igual la tabla ya está cuadrada para que les den newtons. Y aquí estaba la pregunta, ¿cómo se espera que sea la relación de aceleración y fuerza? Entonces nosotros lo que esperamos es que vayan en la misma dirección, es decir, que sean directamente proporcionales. ¿Quiénes serían inversas? Por ejemplo, si yo estuviera haciendo
un ejercicio para verificar la relación que existe entre masa y aceleración, pero en este caso no es lo que me interesa. Es la fuerza que estoy aplicando por medio de las monedas y el efecto que causa en la aceleración. Y entonces, miren lo que supuestamente deberíamos obtener. La teoría, ¿no? La teoría dice mayor fuerza, mayor aceleración, y eso es una gráfica perfecta. Se espera que sean directamente proporcionales, ya lo dijimos. Con datos experimentales, la línea no será perfecta. Puede dar muy cerca, pero no perfecta. Entonces, lo que nosotros hacemos es trazar un gráfico de dispersión. ¿Sí? Este enlace de YouTube está en la pestaña módulos en nuestra plataforma en Canvas. Es un video grabado por mí donde explico cómo hacer un gráfico de dispersión. Para los que hicieron juiciosos el taller número 1 de matemática aplicada, pues seguramente ya vieron ese video, porque ahí lo que expliqué, por ejemplo, para el caso de el problema de la esperanza de vida y la tasa de mortalidad o de natalidad, no recuerdo, había que hacer un diagrama de dispersión. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es con nuestros datos inventados, miremos a ver cómo nos dio el experimento. Entonces, vamos a irnos a nuestra otra ventanita de Excel. Entonces, aquí tengo mis tres datos, mis tres datos para mis tres experimentos. ¿Qué es lo que yo necesito graficar? Vieron que era la relación entre fuerza y aceleración, o sea, las dos últimas columnas de la tabla. Entonces voy a escoger mis tres datos, que fueron los que calculé, el cuarto no, porque pues no hay datos, y le doy a Excel, insertar, y aquí en los gráficos, primero miremos a ver si en los gráficos recomendados ya me salen. Entonces voy a hacer clic en el botón de gráficos recomendados. Y miren que aquí ya me sale un diagrama de dispersión. Yo podría escoger ese, o si quieren, veamos a ver un diagrama de dispersión en línea. Entonces aquí están los puntitos de diagrama de dispersión. Voy a escoger el diagrama de dispersión que tiene línea, a ver qué. Pues ahí ya en el video nosotros explicamos cómo ponerle nombres a los ejes y los demás, pero aquí ya mis tres datos experimentales me dieron así. Mis supuestos tres datos experimentables. Les pregunto, ¿cómo nos habría ido si hubiéramos hecho este experimento juntos? ¿Son buenos resultados? ¿Dice lo que predice la teoría? ¿Son malos resultados? ¿O silencio de no sabemos qué decir? Listo, a ver, entonces, esta es nuestra gráfica de datos experimentales y me voy a ir un momento acá a la presentación. Y voy a traer la supuesta gráfica de la teoría, lo que me dice la teoría. La teoría, aquí se me descuadró. Entonces quizás es más fácil. Bueno. Hagamos aquí un trazado a mano alzada. Vamos a insertar una forma, una línea, una forma. La teoría lo que me dice es las variables son directamente proporcionales, es decir, por ejemplo, así, más o menos, ¿sí? Pongámosle con aquí este verde. Entonces,
me dice a mayor fuerza, que está en el eje X, mayor aceleración. Nuestros datos experimentales se están comportando bastante bien. Miren que guardan la tendencia de que a mayor fuerza, mayor aceleración. No son una línea perfecta porque precisamente de eso se trata, son datos experimentales. Ahora, quizás ustedes no lo vean con todo detalle, pero por ejemplo aquí en estos tres punticos, aquí el punto en medio se nota como un poquito subidito, es decir, se descachó de pronto la medida con respecto a los otros. Eso puede ocurrir. Ahora, por ejemplo, voy a hacer un cambio así súper drástico. Cambiemos este. Miren, aquí con mis 3 puntos experimentales, esto se me volvió curvo. Y la teoría dice que es más o menos una línea. O sea que aquí yo ya veo que me pifié en alguna medida, porque yo estaba graficando fuerza-aceleración, que espero que den una línea directamente proporcional, y aquí se me curvó. Ahora, otro. No, a ver, esperen. Este. Uy. La teoría predice esto, predice que tiene que haber una aceleración pequeña, luego una aceleración grande y luego otra pequeña. No, eso es una cura. Por ejemplo, eso diría, uy, nos descachamos harto haciendo el experimento. Entonces, vuelvo a los datos que teníamos, a nuestros datitos inventados. Este, por ejemplo, es más o menos un buen resultado, bastante aceptable. Es una línea, me dice que a mayor fuerza, mayor aceleración. Más o menos veo eso, que fue incrementando la masa, que se vio reflejada en un incremento de fuerza aplicada, y la aceleración también fue aumentando más o menos en la misma medida. Entonces, estoy viendo que tuve unos datos experimentales bastante aceptables. Y ya eso, digamos, como les decía, el ejercicio tiene unas preguntas adicionales acerca del laboratorio, pero entonces la idea de hoy era darles unas luces sobre la parte experimental, sobre los materiales a usar, sobre cómo proceder, llenar la tabla, hacer los cálculos y hacer la gráfica. La idea es que ustedes revisen las preguntas. Nosotros tenemos programada videoconferencia para la próxima semana, es decir, para el miércoles 23, y ahí podemos explicar dudas que prevalezcan sobre la parte experimental y también sobre las preguntas que se les proponen. Entonces, antes de desconectarnos, estoy abierto a preguntas que haya sobre lo que hemos tratado. Con mucho gusto, José. Recuerden que la grabación queda disponible, yo creo que ya más tardecito. Liliana, yo apenas nos desconectemos, verifico la grabación, esos son como unos 15 minutos, o sea que yo creo que, espero que quede cargada hoy mismo. Profe. Señor. Por ejemplo, uno en la hoja de cálculo ser cuando va a hacer el trabajo, esos días, en el trabajo pasado, nosotros colocamos punto y resulta que no nos daba no nos daba pues para hacer la fórmula. Y pues luego nos dimos cuenta que era con las comas y ahí sí nos salió. Y entonces hay computadores que se desconfiguran y trabajan con coma y otros con punto. ¿Cómo es la cosa? ¿Es una configuración o qué? Puede ocurrir. Los computadores por defecto, los computadores de Windows que traen Excel, vienen por defecto configurados para trabajar con coma. Pero a veces el mismo usuario los cambia. Lo que ocurre en mi computador, yo fui el que decidí cambiar las comas por puntos, pero a veces en alguna actualización como que se enloquece y les cambia. Entonces, ustedes lo que deben darse cuenta es que
por ejemplo, si ustedes van a sumar 2,8 con 1,2 y la suma sí les acepta Excel y les da 4, significa que su computador está trabajando las decimales con comas. Pero si les bota error, significa que los decimales no los está trabajando con coma. Está bien, profe. Gracias por la información y chaito, pues, chao a todos los compañeros. Listo. Adiós. Hasta la próxima semana. Ok, muy bien. Bueno. Listo. Listo. Quisiera que me repitiera la parte, aquí nos dicen de utilizar el gorrito en Excel. Emilce, con respecto a las notas, escríbeme por favor al correo electrónico en Canvas o a jtobar632@unad.edu.co, pero entonces verifica si yo soy tu profesor o si es la profesora Lisbeth. Ok, antes de desconectarnos, entonces voy a volver a Excel un momentico para explicar nuevamente lo de usar el cuadrado. Entonces voy aquí a borrar. Y entonces tengo que el tiempo es 2:12. Lo voy aquí a marcar con una naranjita para sepamos que es este. Y voy a también aquí poner de blanco. Y vamos acá, aquí en naranjita. Entonces, nos decía la fórmula que yo lo que tenía que hacer era dividir 2 entre el tiempo al cuadrado. Entonces, igual 2 dividido. Normalmente en los computadores ese dividido aparece encima de la tecla 7. Tiempo, que en este caso es la celda C6. Y ahí es donde les decía, ya tienen que mirar cómo es su teclado. Ahí sí ya tienen que tratar de descubrir cómo sacar el gorrito. Y es, en este caso, digamos que yo lo voy a hacer con al 64. Al 64. Al 94, perdón. Y elevo al cuadrado. Y entonces ahí ya Excel me está diciendo que yo lo que le estoy diciendo es ese valor del tiempo que vale 2.12, elévemelo al cuadrado y listo. Ahí hizo el cálculo. Liliana, estamos en proceso de calificación del taller 1. La idea es que a más tardar, los últimos que llegaron estén calificados a más tardar el próximo lunes. Es decir, que haya pasado una semana desde el momento en que se venció la actividad. Recuerden que los tiempos de calificación cuentan a partir del momento de vencimiento de la actividad y no desde el momento que la entregó cada grupo en particular. Listo, entonces vamos a detener la grabación.